Hola, muy buena tarde tengan todos ustedes. Mi nombre es Cecilia Jazmín Rico Espinosa. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Tengo la matrícula 18004071 y me encuentro cursando el módulo de Juicio de Amparo 1, volumen 1, con la asesora Sofía Pérez Fuentes Sacramento. El propósito de este video es realizado en fecha 11 de marzo del 2023 es cumplir con la elaboración del reto número 2, el cual lleva por nombre Reto 2, la jurisprudencia, el cual consiste en analizar 3 estudios de casos que se presentan y posteriormente dar respuesta a 5 planteamientos. Y pues sin más que decir, comencemos. Antes de iniciar con el reto es necesario conocer la definición de lo que es una jurisprudencia. La jurisprudencia es conocida como la interpretación que se hace de la ley cuando ésta no es clara ni precisa, que emana de las ejecutorias que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o salas y por los tribunales colegiados de circuito. Una vez mencionada y entendida la definición de la jurisprudencia, pasaremos a dar respuesta a los planteamientos. El planteamiento número 1 dice lo siguiente. 1. Respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o procedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Como podemos observar, la jurisprudencia en cuestión se basa en la tesis 1A diagonal J.102 diagonal 2011 con el número de registro digital 161.080, la cual dice lo siguiente. Facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ejercerla a efecto de integrar jurisprudencia sobre un problema que implica el análisis de diversos preceptos constitucionales y legales. Ahora bien, para responder al planteamiento podemos notar que dentro de esta jurisprudencia la integración que fue utilizada fue la integración de reiteración, pues como ya vimos dentro de las lecciones de este módulo, recordemos que este tipo de jurisprudencia se respalda en un razonamiento inductivo, una pretensión general de diversos supuestos particulares. Esto según el autor López. No obstante, también recordemos que la jurisprudencia por reiteración se encuentra regulada dentro de la Ley de Amparo en su capítulo tercero titulado La jurisprudencia por reiteración en el artículo 224, el cual nos dice de lo siguiente. Artículo 224. La jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Dentro de la jurisprudencia en cuestión podemos encontrar las ejecutorias de las que emanan, las cuales son las que muestran pantalla y que se encuentran subrayadas. Pasamos ahora al planteamiento número 2. Este nos dice lo siguiente. Número 2. Respecto al caso número 2, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1A diagonal J.93 diagonal 2013 décima época fuera sustituida por la jurisprudencia 1A diagonal J.78 diagonal 2018 décima época, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya analizada la jurisprudencia, podemos resaltar que la razón de la sustitución fue porque la misma sala, o sea, la primera sala, sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación.
Además que la misma sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial a sustituir porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y de la lectura sistemática de las fracciones primera y segunda del artículo ya mencionado. Continuando con el planteamiento número 3, nos dice lo siguiente. Respecto al caso 1, 2 y 3, indica en qué época del Semanario Judicial de la Federación fueron publicadas las jurisprudencias. Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cada época se caracteriza por los cambios paradigmáticos en la manera de integrar, sistematizar y publicar las jurisprudencias debido a reformas constitucionales y legales o por acontecimientos de gran relevancia histórica que han repercutido en el sistema jurídico nacional. En el caso número 1, la jurisprudencia fue publicada en la novena época. En el caso número 2, la jurisprudencia se publicó en la 10ª época. Y finalmente, en el caso número 3, la jurisprudencia se publicó al igual que la del caso número 1 en la 9ª época. Dichas épocas comprenden desde 1995 a 2011 en el caso de la novena y del 2011 a la fecha en el caso de la 10ª. Prosigamos con el planteamiento número 4, el cual dice lo siguiente. Número 4. En el caso número 3, señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Dicha jurisprudencia fue emitida por el Pleno y, como podemos notar, se encuentra en el número de registro 190.663. Dicha jurisprudencia señala que la aplicación de la jurisprudencia no viola la garantía de irretroactividad de la ley. Basándonos en el artículo 217 de la Ley de Amparo, el cual nos dice lo siguiente, citando tal cual. La jurisprudencia emitida por los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos de trabajos locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Y finalmente, para concluir con los planteamientos, el número 5 nos pide identificar si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. El artículo 223 en el planteamiento nos dice lo siguiente. Artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Una vez analizada la jurisprudencia y tomando en cuenta lo señalado en el artículo ya mencionado, podemos resolver en que en el caso de la jurisprudencia número 1 sí se ha cumplido con lo establecido, pues la jurisprudencia cumple con la unanimidad de 4 votos, de lo cual ya hablamos en el planteamiento número 1 de este reto, donde señalamos las ejecutorias de las que emana la jurisprudencia del caso, las cuales son las que muestro en pantalla. En conclusión, me gustaría agregar que yo personalmente considero importante la jurisprudencia por el hecho de que hoy en día la jurisprudencia es considerada en el ámbito de derecho como una manera en la que se interpretan y se aplican las normas del derecho, ya que toda jurisprudencia tiene que basarse en las normas para que éstas puedan ser tomadas en consideración. No obstante, es importante porque mediante esta se puede aclarar alguna controversia respecto a una sentencia dictada por
un órgano judicial de menor rango que los tribunales de menor rango que los tribunales. Para finalizar, me gustaría agregar que a la jurisprudencia también se le puede considerar como toda decisión emanada de una autoridad judicial o gubernamental. Y pues esta ha sido mi participación. Agradezco mucho su atención. Sin más que decir, me despido. Hasta luego.